Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Un texto de Immanuel Kant. Prólogo. La antigua filosofía griega dividíase en tres ciencias: la física, la ética y la lógica. Esta división es perfectamente adecuada a la naturaleza de la cosa y nada hay que corregir en ella. Pero convendría quizá añadir el principio en que se funda, para cerciorarse así de que efectivamente es completa y poder determinar exactamente las necesarias subdivisiones. Todo conocimiento racional o es material y considera algún objeto, o es formal y se ocupa tan solo de la forma del entendimiento y de la razón misma, y de las reglas universales del pensar en general, sin distinción de objetos. La filosofía formal se llama lógica. La filosofía material, empero, que tiene referencia a determinados objetos y a las leyes a que estos están sometidos, se divide a su vez en dos, porque las leyes son o leyes de la naturaleza o leyes de la libertad. La ciencia de las primeras llámase física, la de las segundas ética. Aquella también suele llamarse teoría de la naturaleza y esta teoría de las costumbres. La lógica no tiene ni puede tener una parte empírica, es decir, una parte en que las leyes universales y necesarias del pensar descansen en fundamentos que hayan sido derivados de la experiencia, pues de lo contrario no sería lógica. Es decir, un canon para el entendimiento o para la razón, que vale para todo pensar y debe ser demostrado. En cambio, tanto la filosofía natural como la filosofía moral pueden tener cada una parte empírica, porque aquella debe determinar las leyes de la naturaleza como un objeto de la experiencia, y ésta las de la voluntad del hombre, en cuanto el hombre es afectado por la naturaleza. Las primeras considerándolas como leyes por las cuales todo sucede, y las segundas como leyes según las cuales todo debe suceder, aunque sin embargo la examinen las condiciones por las cuales muchas veces ello no sucede. Puede llamarse empírica toda filosofía que arraiga el fundamento de la experiencia, pero la que presenta sus teorías derivándolas exclusivamente de principios a priori se llama filosofía pura. Esta última, cuando es meramente formal, se llama lógica, pero si se limita a determinados objetos del entendimiento, se llama entonces metafísica. De esta manera se origina la idea de una doble metafísica, una metafísica de la naturaleza y una metafísica de las costumbres. La física, pues, tendrá su parte empírica, pero también una parte racional. La ética igualmente, aun cuando aquí la parte empírica podría llamarse especialmente antropología práctica y la parte racional propiamente moral. Todas las industrias, oficios y artes han ganado mucho con la división del trabajo, por lo cual
no lo hace todo una sola persona, sino que cada sujeto se limita a cierto trabajo que se distingue notablemente de otros por su modo de verificarse para poderlo realizar con la mayor perfección y mucha más facilidad, donde las labores no están así diferenciadas y divididas, donde cada hombre es un artífice universal. Allí yacen los oficios, aún la mayor barbarie. No sería ciertamente un objeto indigno de consideración el preguntarse si la filosofía pura en todas sus partes no exige para cada una un investigador especial, y si no sería mejor para el conjunto del oficio científico el dirigirse a todos esos que, de conformidad con el gusto del público, se han ido acostumbrando a venderle una mezcla de lo empírico con lo racional, en proporciones de toda laya, desconocidas aún para ellos mismos. A esos que se llaman pensadores independientes, como asimismo a esos otros que se limitan a enderezar simplemente la parte racional y se llaman soñadores. Dirigirse a ellos, digo, y advertirles que no deben despachar a la vez dos asuntos harto diferentes en la manera de ser tratados, cada uno de los cuales exige quizá un talento peculiar, y una reunión en una misma persona solo puede producir obras mediocres y sin valor. Pero he de limitarme a preguntar aquí si la naturaleza misma de la ciencia no requiere que se separe siempre cuidadosamente la parte empírica de la parte racional, y antes de la física propiamente dicha, la empírica, se exponga una metafísica de la naturaleza, como asimismo antes de la antropología práctica se exponga una metafísica de las costumbres. Ambas metafísicas deberán estar cuidadosamente purificadas de todo lo empírico, y esa previa investigación nos daría a conocer lo que la razón pura en ambos casos puede por sí sola construir y de qué fuentes toma esa enseñanza a priori. Este asunto, por lo demás, puede ser tratado por todos los moralistas, cuyo número es legión, o solo por algunos que sientan vocación para ello. Como mi propósito aquí se endereza tan solo a la filosofía moral, circunscribiré la precitada pregunta a los términos siguientes. ¿No se cree que es de la más urgente necesidad el elaborar por fin una filosofía moral pura que esté enteramente limpia de todo cuanto pueda ser empírico y perteneciente a la antropología? ¿Qué tiene que haber una filosofía moral semejante? Se advierte con evidencia por la idea común del deber y de las leyes morales. Todo el mundo ha de confesar que una ley, para valer moralmente, esto es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una necesidad absoluta, que el mandato siguiente, no debes mentir, no tiene su validez limitada a los hombres, como si otros seres racionales pudieran desentenderse de él,
y asimismo las demás leyes propiamente morales, que por lo tanto el fundamento de la obligación no debe buscarse en la naturaleza del hombre o en las circunstancias del universo en que el hombre está puesto, sino a priori exclusivamente en conceptos de la razón pura, y que cualquier otro precepto que se funde en principios de la mera experiencia, incluso un precepto que, siendo universal en cierto respecto, se asiente en fundamentos empíricos, aunque no fuese más que una mínima parte, acaso tan solo por un motivo de determinación, podrá llamarse una regla práctica, pero nunca una ley moral. Así pues, las leyes morales, con sus principios, diferencianse en el conocimiento práctico de cualquier otro que contenga algo empírico. Y esa diferencia no solo es esencial, sino que la filosofía moral toda descansa enteramente sobre su parte pura, y cuando es aplicada al hombre, no aprovecha lo más mínimo del conocimiento del mismo, antropología, sino que le da como hacer racional leyes a priori. Estas leyes requieren ciertamente un juicio bien templado y acerado por la experiencia para saber distinguir en qué casos tienen aplicación y en cuáles no, y para procurarles acogida en la voluntad del hombre y energía para su realización, pues el hombre, afectado por tantas inclinaciones, aunque es capaz de concebir la idea de una razón pura práctica, no puede tan fácilmente hacerla eficaz en concreto en el curso de su vida. Una metafísica de las costumbres es, pues, indispensable, necesaria, y lo es no solo por razones de orden especulativo para descubrir el origen de los principios prácticos que están a priori en nuestra razón, sino porque las costumbres mismas están expuestas a toda suerte de corrupciones, mientras falte ese hilo conductor y norma suprema de su exacto enjuiciamiento, porque lo que debe ser moralmente bueno no basta que se conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral. De lo contrario, esa conformidad será muy contingente e incierta, porque el fundamento inmoral producirá a veces acciones conformes a la ley, aun cuando más a menudo las produzca contrarias. Ahora bien, la ley moral en su pureza y legítima esencia, que es lo que más importa en lo práctico, no puede buscarse más que en una filosofía pura. Esta metafísica deberá, pues, preceder, y sin ella no podrá haber filosofía moral ninguna. Y aquella filosofía que mezcla esos principios puros con los empíricos no merece el nombre de filosofía, pues lo que precisamente distingue a esta del conocimiento vulgar de la razón es que la filosofía expone en ciencias separadas lo que el conocimiento vulgar concibe solo mezclado y confundido, y mucho menos aún el de filosofía moral, porque justamente
con esa mezcla de los principios menoscabada la pureza de las costumbres y elabora en contra su propio fin. Y no se piense que lo que aquí pedimos sea algo de lo que tenemos ya en la propedéutica, que el célebre Wolff antepuso a su filosofía moral, a saber, esa que él llamó filosofía práctica universal. El camino que hemos de emprender es totalmente nuevo, precisamente porque la de Wolff debía ser una filosofía práctica universal. No hubo de tomar en consideración una voluntad de especie particular, por ejemplo, una voluntad que no se determinase por ningún motivo empírico y sí solo y enteramente por principios a priori, una voluntad que pudiera llamarse pura, sino que consideró el querer en general con todas las acciones y condiciones que en tal significación universal le corresponden. Y eso distingue su filosofía práctica universal de la metafísica de las costumbres, del mismo modo que la lógica universal se distingue de la filosofía trascendental, exponiendo aquella las acciones y reglas del pensar en general, mientras que ésta expone solo las particulares acciones y reglas del pensar puro, es decir, del pensar por el cual son conocidos objetos enteramente a priori. Pues la metafísica de las costumbres debe investigar la idea y los principios de una voluntad pura posible y no las acciones y condiciones del querer humano en general, las cuales en su mayor parte se toman de la psicología. Y el hecho de que en la filosofía práctica universal se hable contra toda licitud de las leyes morales y de deber no constituye objeción contra mis afirmaciones, pues los autores de esa ciencia permanecen en eso, fieles a la idea que tienen de la misma, no distinguen los motivos que, como tales, son representados enteramente a priori, solo por el entendimiento, y que por los propiamente morales de aquellos otros motivos empíricos que el entendimiento, comparando las experiencias, eleva a conceptos universales, y consideran unos y otros sin atender a la diferencia de sus orígenes, solamente según su mayor o menor suma, estimándolos todos por igual, y de esa suerte se hacen su concepto de obligación, que desde luego es todo lo que quiera menos un concepto moral, y resulta constituido tal y como podía pedírsele a una filosofía que no juzga sobre el origen de todos los conceptos prácticos posibles, tengan lugar a priori o a posteriori. Mas, proponiéndome yo dar al público muy pronto una metafísica de las costumbres, empiezo por publicar esta fundamentación. En verdad, no hay para tal metafísica otro fundamento propiamente que la crítica de una razón pura práctica, del mismo modo que para la metafísica de la naturaleza no hay otro fundamento que la ya publicada crítica de la razón pura especulativa. Pero aquella no es de tan extrema necesidad como esta, porque la razón humana en lo moral, aún en el más vulgar entendimiento, puede ser fácilmente conducida a mayor exactitud y precisión, mientras que
en el uso teórico, pero puro, es enteramente dialéctica. Además, para la crítica de una razón pura práctica, exigiría yo, si ha de ser completa, poder presentar su unidad con la especulativa, en un principio común a ambas, porque al fin y al cabo no pueden ser más que una y la misma razón, que tienen que distinguirse solo en la aplicación. Pero no podría en esto llegar todavía a ser lo completo que es preciso ser, sin entrar en consideraciones de muy distinta especie y confundir al lector. Por todo lo cual, en lugar de crítica de la razón pura práctica, empleo el nombre de fundamentación de la metafísica de las costumbres. En tercer lugar, como una metafísica de las costumbres, a pesar del título atemorizador, es capaz de llegar a un grado notable de popularidad y acomodamiento al entendimiento vulgar, me ha parecido útil separar de ella la presente elaboración de los fundamentos, para no tener que introducir más tarde en teorías más fáciles de entender las sutilezas que en estos fundamentos son inevitables. Sin embargo, la presente fundamentación no es más que la investigación y asiento del principio supremo de la moralidad, que constituye un asunto aislado, completo en su propósito y que ha de separarse de cualquier otra investigación moral. Ciertamente que mis afirmaciones sobre esa cuestión principal importantísima y hasta hoy no dilucidada ni con mucho satisfactoriamente, ganarían en claridad aplicando el mismo principio al sistema todo y obtendrían notable confirmación, haciendo ver cómo en todos los puntos se revelan suficientes y aplicables, pero tuve que renunciar a tal ventaja que en el fondo sería más de amor propio que de general utilidad, porque la facilidad en el uso y la aparente suficiencia de un principio no dan una prueba enteramente segura de su exactitud. Más bien, por el contrario, despierta cierta sospecha de parcialidad el no investigarlo por sí mismo sin atender a las consecuencias y pensarlo con todo rigor. Me parece haber elegido en este escrito el método más adecuado, que es el de pensar analíticamente del conocimiento vulgar a la determinación del principio supremo del mismo, y luego volver sintéticamente a la comprobación de este principio y de los orígenes del mismo, hasta el conocimiento vulgar, en donde encuentra su uso. La división es, pues, como sigue. 1. Primer capítulo: tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. 2. Segundo capítulo: tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 3. Tercer capítulo: último paso de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón pura práctica. Capítulo primero: tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción,
a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como cualidades del temperamento, son sin duda en muchos respectos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya peculiar constitución se llama por eso carácter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la fortuna, el poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción y el contento del propio estado bajo el nombre de felicidad dan valor y tras él a veces arrogancia. Si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad y con él el principio todo de la acción, sin contar con que un espectador razonable e imparcial, al contemplar las interrumpidas bienandanzas de un ser que no ostenta el menor rasgo de una voluntad pura y buena, no podrá nunca tener satisfacción, y así parece constituir la buena voluntad la indispensable condición que nos hace dignos de ser felices. Algunas cualidades son incluso favorables a esa voluntad y pueden facilitar mucho su obra, pero sin embargo no tienen un valor interno absoluto, sino que siempre presuponen una buena voluntad que restringe la alta apreciación que solemos, con razón, por lo demás, tributarles y no nos permite considerarlas como absolutamente buenas. La mesura en las afecciones y pasiones, el dominio de sí mismo, la reflexión sobria, no son buenas solamente en muchos aspectos, sino que hasta parecen constituir una parte del valor interior de la persona. Sin embargo, están muy lejos de poder ser definidas como buenas sin restricción, aunque los antiguos las hayan apreciado así en absoluto. Pues sin los principios de una buena voluntad pueden llegar a ser harto malas, y la sangre fría de un malvado no solo lo hace mucho más peligroso, sino mucho más despreciable inmediatamente a nuestros ojos de lo que sin eso pudiera ser considerado. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma, considerada por sí misma. Es sin comparación muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinación, y si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones, aun cuando por particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra le faltase por completo a esa voluntad la facultad